Agradecemos a todos los que están conectados el día de hoy, ¿cierto? Y vamos a continuar nuestro estudio. Yo les había justamente, más que tarea, les había invitado a reflexionar en Daniel capítulo 6, de todo lo que habíamos visto, ¿cierto? Y todo lo que había acontecido. Y no sé si al comenzar tienen algún comentario de lo que estudiamos la última vez, si tienen alguna impresión, si es que estuvieron ahí masticando, ¿cierto? El capítulo, la segunda parte del capítulo 6. Aprovechen. No sé si Nico ahí ha podido ver los videos, siempre los tenemos disponibles. Hola, oye, la verdad que no he podido ver la clase anterior, así que voy a tratar de enchufarme con lo que puedas contarnos hoy. Ok. Eh, Recuerden que está en el grupo las charlas anteriores, pero igual les recuerdo que... Ay, permítame pasar la Biblia para la parte de adelante. Les recuerdo que justamente lo ideal es que puedan repasar hasta el 6, porque aquí ya entramos en materia profética. Voy a hacer una oración cortita para aquellos que están en, digamos, van a ver la grabación. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, danos sabiduría, perdona nuestras faltas y ofensas, Señor. Queremos estudiar de la palabra del Señor y que seas tú el que nos ilumine y nos enseñe. Hay muchas cosas que tenemos que aprender, pero por tu gracia queremos reposar en ti para poder que la profecía no solo nos entregue datos, sino que nos permita conocer al Señor que está detrás de la profecía. Quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hay ciertamente una imagen que para digamos, volver a retomar esta parte. Permítanme buscarlo, la tengo aquí para poder mostrárselas en pantalla. A ver, aquí la tengo. Le voy a dar a compartir pantalla mejor. Va a salir más fácil. A ver, vamos a poner pantalla completa y compartir pantalla. Ok, está ahí en... ¿La ven? ¿Se ve bien? Sí, pero tú te Sí, sí, se ve escuchas un bien. poquito como lejano. Lejano, a ver. Voy a... Sí, se escucha con eco. Ah, Sí. espérate. Voy a volver a... Es que le di compartir con audio del computador y por lo tanto me tiene que estar duplicando el audio. A ver. Optimizar el clip de video. No, no es un video, así que lo vamos a dejar ahí. ¿Lo ven ahí? ¿Me escucha mejor? Sí, ahora sí. Ya, ok. Listo. Vamos a darle entonces... Les quiero mostrar este gráfico, ¿ok? Este es un gráfico que yo realicé para tratar de explicar Daniel. Y si se dan cuenta, llegamos justamente a la parte de arriba de Daniel. Los teólogos le llaman a esto quiasmo, ¿ok? Realmente, más que un quiasmo en Daniel, si hay un centro, hay un clímax, ¿ok? Y todo va a aportar a ese clímax. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora, antes de retomar el 7, ya que es la parte de arriba, la contraparte del 6. Nosotros cuando comenzamos el estudio del libro de Daniel, nosotros vimos que Daniel
estaba viviendo la realidad del quiebre del pacto, ¿ok? Que estaba advertido en Deuteronomios 28 del 15 al 52. Ahí en el gráfico en pantalla pueden ver esta parte. Creo que hay un lapicito, si no me equivoco, voy a ver. Voy a ver si en vivo ocultar. A ver, esperen un momento que tengo a mi hijo acá haciendo ruido. Ok, estaba buscando acá el lápiz, pero me pilló. Me pilló la tecnología del Zoom. Nunca he utilizado el lápiz, pero bueno, pongan atención a mi pantalla. En la primera parte de acá, donde dice quiebre del pacto, ¿cierto? Había una advertencia, un canto que se le entregó a Moisés, que él les enseñó por medio de una canción que no debían alejarse del pacto. Que la tierra a la cual ellos iban a entrar era una promesa, pero que esa promesa tenía condiciones. ¿Ok? Condiciones. Esas condiciones, si no las cumplían, estaba muy establecido en Deuteronomio 28 lo que iba a suceder. ¿Ok? En Génesis capítulo 3 del 5 al 11 también hay un gran pacto. ¿Ok? Es el protoevangelio que se le llama, cuando se le promete que de la simiente de la mujer iban a ser uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Ok? Entonces, estos dos pactos son muy importantes, porque el primero habla de una tierra que se le iba a entregar a Israel para que se cumpliera la promesa de Génesis. ¿Ok? Todo va en relación a esta primera promesa, la promesa del Mesías. ¿Ok? Entonces, cuando quiebra el pacto, porque Dios era el rey de Israel, era el ideal de Dios, él tenía que ser el rey supremo, el rey que él escogió, por ejemplo, David, Saúl eran simplemente representantes de él, pero la idea original de Dios es que él iba a ser el rey. Entonces, al quebrar el pacto, primeramente hay algunas cosas que conllevaban ese pacto. La tierra de Canaán, por ejemplo, ya no la podrían poseer si ellos se alejaban de Dios. Segundo, como él ya no es su rey, entonces ahora tendrían otro rey, o escogieron a otro rey, que es Satanás. ¿Ok? Entonces, cuando ellos entran en el capítulo 1, no sé si se acuerdan los que estudiaron cuando estudiamos el 1, se quiebra el pacto y todo lo que aparece en el capítulo 1, los primeros versículos, nos narra el quiebre del pacto por parte de Israel. No es que Dios hubiera faltado a su promesa, sino que Israel no quiso que Dios cumpliera su promesa en ellos, alejándose de él. En el capítulo 2, bueno, en el capítulo 1 vemos entonces que quedan a cargo de otro rey, y ese otro rey era Nabucodonosor. ¿Ok? Ese otro rey, Nabucodonosor, en vez de ser representante del reino de Dios, iba a ser representante del rey Satanás. Recuerden que Satanás decía que era el príncipe de este mundo y reclamaba el mundo como de él. Cuando se encuentra con Jesús, le muestra todos los reinos del mundo y le dijo: yo te pongo por rey del mundo, yo te doy todo esto, te doy el trono de la tierra, si me adorares. ¿Ya? En otras palabras, Satanás reclama la autoridad del mundo. Por lo tanto, Nabucodonosor es una figura, por una parte, del castigo de Dios hacia Israel, pero en otra parte es una figura de un reino que no es levantado por Dios, ¿ok? Sino levantado por Satanás.
Después vemos en Daniel capítulo 2 que se nos extiende este tema de el reino de los hombres, aquellos que Satanás ha ido levantando. Y se nos da un, digamos, un bosquejo del tiempo de los gentiles antes que venga la roca. Lo estudiamos, pueden revisar las transmisiones que hicimos, perdón, las grabaciones que hicimos ese día. Y se ve que van decayendo en la preciosidad del metal. Se va volviendo cada vez menos precioso y nos habla del carácter moral del mundo que va a ir decayendo. ¿Por qué? Es una pregunta interesante. ¿Por qué es el tiempo de los gentiles? ¿Por qué se le permite a estos reinos levantarse? Eso es una pregunta que debiéramos hacer. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le manda a Nabucodonosor y le dice van a haber tantos reinos que van a pasar antes de que venga la roca? Y la roca va a ser el último, ¿cierto? El último reino. Y se va a transformar en el gran monte, ¿cierto? Que va a llenar toda la tierra. ¿Por qué Dios tiene que pasar ese proceso? ¿Por qué tiene que pasar todo eso antes de que venga la roca? Después, en el 3, se nos menciona la misma estatua de Nabucodonosor, pero ahora en vez de tener los metales que nos hablan de los reinos, ahora era completamente de oro. ¿Ok? Dentro de ese conflicto hay una disputa que se quiere parar el tiempo. Nabucodonosor no quiere que vengan los otros reinos, él quiere reinar para siempre, ¿cierto? El pueblo de Dios sufre un zarandeo, pero a la vez, dentro del capítulo 3, hay una revelación. Nosotros lo estudiamos, que es la revelación del Hijo de Dios, porque se presenta dentro del horno de fuego, ¿cierto? Y Nabucodonosor lo ve. Hay una revelación. No es solamente la lucha, sino que hay revelación. ¿Y por qué zarandeo? Porque todo el pueblo es zarandeado, todos los israelitas son zarandeados, todos los que están llamados a adorar a la estatua son zarandeados, pero simplemente de toda esa gente que había ahí, solamente los amigos de Daniel son los que no se arrodillaron. Eso es lo que es un zarandeo. Es separar el trigo de la cizaña, separar el que es fiel a Dios, separar el que pertenece a Dios. ¿Okay? Ese es el zarandeo. Recuerden, el zarandeo es la zaranda que mueve el grano para que caiga el grano y la escoria se quede ahí en la zaranda. Digamos. Luego, en el capítulo 4, se presenta la redención y el evangelio práctico. Nabucodonosor es convertido y su corazón es transformado. ¿Ya? El capítulo 4 nos muestra redención y evangelio. Finalmente, el capítulo 5 nos muestra el juicio. Así como Nabucodonosor fue salvado como un carbón del fuego, ¿cierto? No sucede lo mismo con su nieto. Él se pierde porque rechaza la luz del evangelio. Mientras que el evangelio llega a Nabucodonosor y lo redime, su nieto rechaza el evangelio y es condenado. Luego tenemos el capítulo 6, que nos muestra una visión del juicio final, como un símbolo del juicio final, pero de manera terrenal. Pero nosotros estudiamos la semana pasada que mientras se estaba realizando un juicio en la tierra contra Daniel, también en el cielo está siendo revisada la vida de Daniel y es hallado inocente a los ojos de Dios. ¿Ok? Aquí es la parte donde vamos a entrar, el 7. Si ustedes ven el gráfico. En el gráfico, ahora el 7 nos va a revelar lo que acabamos de ver en el capítulo 6,
pero nos va a mostrar ahora lo celestial. Nos va a mostrar el trasfondo. La primera parte, hay una condenación, con una condena de muerte. Entró la muerte, ¿cierto? Israel, el pueblo de Dios, está llevado al cautiverio, está sujeto a Babilonia, después está sujeto a los persas, ¿cierto? Y todos los capítulos que están, digamos, a mi mano izquierda, debería ser a mano derecha de usted, o la parte que está en rojo en la pantalla, está escrito en arameo. ¿Qué significa que está escrito en arameo? Que todos los babilónicos podían entenderlo, todos los medos persas, era un idioma que los gentiles podían entender. Es decir, Dios está mandando en la primera parte un mensaje al mundo. Y por eso ese mensaje al mundo, si se dan cuenta, es bien práctico. Son prácticamente historias, ilustraciones del conflicto, la fidelidad, ¿cierto? La imagen de la bestia, o la imagen en este caso de la bestia del león, porque es una imagen de una bestia, pero ¿cuál? La del león, que vamos a estudiarlo el día de hoy. Pero ahora, desde el 7 en adelante, vamos a ver que el idioma cambia. Ya no es arameo, sino que ahora es en hebreo. ¿Ok? Vamos a ver ese cambio y por lo tanto, ya con utilizar solamente el hebreo, significa que lo que las enseñanzas a las que apunta del 7 hasta el 12 es para que su pueblo lo entienda. Requiere más sabiduría, requiere más comprensión. Requiere haber aprendido las primeras lecciones del 1 hasta el 6 para que se amplíe nuestra mente y no sean datos, sino que sea una experiencia. Porque eso vamos a ver que en Daniel la profecía produce experiencia, ¿ok? En la primera parte hay una palabra que puse aquí cuando dice rey serpiente en la esquina, dice inminencia. Dios es inminente. Daniel tiene problemas, tiene experiencia y vemos un Dios que actúa en el mundo de los hombres. ¿Ok? Eso es lo que nos muestra la primera parte. Dios tiene piedad, Dios emite juicio, Dios salva, Dios revela el futuro, Dios promete y cumple su promesa, por ejemplo en el 1. Entonces vemos a Dios haciendo cosas en la realidad de Daniel. Pero ahora vamos a ver que desde el 7 en adelante se empieza a mostrar no la vida de Daniel, que él llega a la vida de Daniel, sino que ahora vamos a darnos cuenta de la otra parte de Dios. No solamente entra en la vida, entra en la cultura, entra en los reinos, entra en la historia, sino que ahora en la otra parte vamos a darnos cuenta de que él trasciende en el sentido de que ve el tiempo completo y está haciendo cosas que van más allá de la vida de un simple mortal. ¿Ya? ¿Para qué? Para mostrar su grandeza final, ¿ok? Para que él pueda ser coronado rey, que es la otra parte que vamos a ver del gráfico. Entonces, Dios es inminente, llega a la vida de Daniel, pero ahora nos va a mostrar algo que es más trascendental, que trasciende del plano del conflicto de Daniel y nos empieza a abrir las páginas de la Biblia al conflicto cósmico. ¿Ya? Lo repito, en los primeros capítulos vimos el conflicto cósmico, pero reflejado en la vida de Daniel. Y ahora, del 7 en adelante, vamos a ver el conflicto cósmico, ya no de la vida en la vida de Daniel, sino el conflicto cósmico entre Dios y Satanás, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Okay? De toda la historia. Se nos muestra el panorama más amplio. ¿Ok? Daniel, por medio de las experiencias que vivió, iba a estar más capacitado para poder entender el conflicto cósmico.
De la misma manera nosotros, al leer los relatos de Daniel y entender las cosas que estaban en juego, se nos va a abrir la mente para entender el conflicto cósmico que Dios le quería mostrar a Daniel. ¿Ok? Dicho eso, para terminar esta parte del gráfico que les muestro, hay un paralelo. Por ejemplo, si en el 5 nos mostró el juicio terrenal, en el 8 se nos va a mostrar cómo hace Dios el juicio celestial. Si en el 4 se nos mostró la redención, el evangelio, en el 9 se nos va a mostrar la redención, el evangelio, el pacto del Mesías príncipe para todo Israel. Si en el 3 había zarandeo y revelación, en el capítulo 10 se menciona un zarandeo, pero ya no para revelar, sino para ungir. ¿Ok? Si en el 2 se hablaba del tiempo de los gentiles, en el 11 también vamos a hablar del mismo tiempo de los gentiles, pero más profundamente. ¿Ok? Y finalmente, si en el 1 vemos el quiebre del pacto y cómo son llevados presos, en el 12 vemos la restauración final de Dios como rey del pacto eterno. ¿Ok? El cumplimiento del pacto. Más o menos eso es lo que le presenta. Por eso hay un paralelo entre los capítulos que se va viendo en Daniel. ¿Ok? Dicho esto, vamos a buscar entonces en nuestras Biblias el libro de Daniel, capítulo 7. ¿Ok? Les dejé de compartir. Vamos a Daniel capítulo 7. Abran sus Biblias. Era importante mostrarles esta dualidad que hay, para que cuando entremos al libro de Daniel, en estos otros capítulos tengamos siempre ese gráfico ahí en mente. De hecho, está en el grupo por si acaso. Dice, vamos a ir leyendo entre todos, así como hemos venido estudiando el libro de Daniel. No sé si ya, Evita, puedes leer o todavía estás con complicaciones. No, sí, normal. Sí, normal puedo leer. Ya, ok. Ok, lee el 1 y el 2. Y los vamos a ir masticando entre todos. Esto no se trata de avanzar rápido, no es necesario, sino que vamos a ir avanzando lento y vamos a ir masticando. ¿Ok? Sí, dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y vio visiones de su espíritu mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel comenzó su relato diciendo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí los 4 vientos del cielo irrumpieron en el gran mar. Ok. Lo primero que tenemos que entender, ¿cuándo sucede este sueño? ¿Cuándo sucede este sueño? En el primer año dice de Belsasar. ¿Y cuándo reinó Belsasar? O sea, no quiero que me digan los años, sino que vamos generando una línea cronológica. O sea, el capítulo 7 sucede entre el capítulo 4 y el capítulo 5. ¿Lo entienden? Aunque está escrito como el capítulo 7, está cronológicamente hablando, sucedió entre el capítulo 4 y el capítulo 5, cuando Belsasar ascendió como virrey en Babilonia. En su primer año, este fue el sueño que tuvo Daniel. Primera pregunta, ¿por qué entonces lo escribieron después si cronológicamente sucedió antes? ¿Qué opinan ustedes? Nicole. ¿Qué opinas? No lo sé, la verdad. ¿Pero qué se te viene a la mente? La idea es que podamos compartir y ir haciendo este desarrollo, este ejercicio mental, este punche mental. ¿Por qué crees tú o qué se te pasa por la cabeza que se hace este cambio en la cronología?
No sé, Evita, Carolina. ¿Puedes volver a repetir la pregunta, por favor? ¿Por qué Dios, o sea, por qué en la Biblia nuestra, en vez de estar el capítulo 7 entre el 4 y el 5, esta historia profética, por qué Daniel eligió escribirla o compilarla después del capítulo 6? ¿O Evita? ¿Qué opinan? ¿Eva? Sí, sí, aquí estoy. ¿Qué La opinas? verdad no sé, no sabría cómo responder. Ok, yo voy a proponerles una idea, ¿ok? Quiero proponerles una idea. La idea que yo les voy a proponer es que primero, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿ok? Como dice la Biblia. Y como toda la escritura es inspirada por Dios, Daniel fue inspirado por Dios a correr el capítulo y colocarlo del 6. No es coincidencia, no es azar, sino que Dios inspiró a Daniel a correr este capítulo que él había anotado y correrlo después de lo que se vivió con Medo-Persia, ¿ok? Después de que él cayera al foso de los leones. El capítulo 7 es el último en arameo. Es el último capítulo que se le iba a mostrar a los gentiles, ¿ok? Y por lo tanto, como es el último capítulo en arameo del libro de Daniel, Dios quería entregar una información final del mensaje a los gentiles, ¿ok? Esa es una suposición, yo no lo sé, pero creo que Dios movió de manera pedagógica el libro, el capítulo 7, para mejorar su comprensión, para que fuera más fácil para nosotros entenderlo, para que pudiéramos descubrir de manera más fácil lo que el capítulo dice, y para que después de estudiar previamente el 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Al mirar las escenas del 7, pudiéramos entender no solamente los datos, sino las experiencias que Daniel había vivido previamente. Ahora se iban a juntar, ¿ok? Esa es mi impresión, eso es lo que creo, ya que no existe el azar dentro de la escritura bíblica, todo tiene un propósito, ¿ok? Puede que haya mucho más y que desconozco la mente de Dios, ¿cierto? Pero puedo entender de que hay un motivo pedagógico para que nosotros podamos entender algo que está en ese capítulo. Ok. Entonces dice que él tuvo este sueño en el tiempo que Babilonia todavía existía como reino. Es importante tener eso claro. Todavía, cuando él escribe este sueño, Babilonia todavía es un poder. ¿Ok? Todavía existe. Versículo 2. Habló Daniel y dijo: miraba yo en visión nocturna, y aquí 4 vientos de los cielos se desataron sobre el mar grande. No sé qué opinan ustedes del significado de ese texto, ¿ok? En la Biblia, ¿ya? Aparece mucha la palabra vientos. Arameo, por ejemplo, la palabra es ruaj.
y tiene muchas interpretaciones o se traduce de muchas maneras, ¿ok? Se puede traducir como viento literal, como metafórico aliento, ¿cierto? También se usa para hablar de cosas vanas, vacías. Pero aquí, al ir juntos los contextos, los símbolos en la profecía, tenemos que reconstruir lo que va a decir. Por ejemplo, ¿qué significa el mar? ¿Las aguas en la Biblia? ¿Alguien sabe? Sí, yo leí en Apocalipsis 17:15 que hace referencia a pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, si no me equivoco. ¿Tendrá relación con...? Correcto. Primero tenemos los mares, ¿ok? Pero también hay el otro símbolo, dice los cuatro vientos, que es una expresión que utilizaban, de hecho hasta el día de hoy es conocida esa expresión, en la rosa de los vientos, el norte, el sur, el este, el oeste. Los navegantes utilizaban la expresión de los cuatro vientos para hablar de los 4 puntos cardinales. Y por lo tanto, si los vientos estaban desatados de los 4 ángulos sobre el mar, ¿cómo estaba el mar entonces? ¿Estaba quietito como una taza de leche? ¿O qué estaba pasando en el mar que vio Daniel? ¿Cómo se imaginan ustedes la escena? Me imagino un caos total. Una tormenta, ¿cierto? Si generalmente tú vas al mar y se forma una tormenta solamente con 2 vientos que chocan, y hay rayos y se forma el huracán y cosas, los famosos ciclones. Si ahora tenemos los 4 vientos soplando en un punto y están desatados en la expresión, entonces ese mar está en conflicto. Hay olas grandes, hay tormentas, ¿cierto? Se mueve. Imagínenlo desde esa visión, ¿ok? Permítame revisar un texto a ver si le va a aportar un poquito más de entendimiento en esta parte. Vamos a leer Jeremías capítulo 49, versículo 36. El que lo encuentra lo lee, por favor. ¿Jeremías cuánto? Jeremías 49, 36. Ya yo lo tengo. Dice así. Traeré sobre los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Ok. En el contexto que se vuelven a citar en la escritura, los 4 vientos, es un conflicto, ¿cierto? Eso es lo que estaba narrando el capítulo. Capítulo a ver, este es Zacarías 2:6. Quien lo encuentra lo lee. Zacarías 2:6. ¿Quién lo encuentra y lo lee, por favor? Zacarías 2:6. Zacarías 2:6 Uh-huh. dice, huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los 4 vientos de los cielos os esparcí de Jehová. Es usado para hablar de una totalidad, ¿ok? Entonces la totalidad de los vientos, o de los 4 vientos, ¿cierto? La totalidad está en conflicto, está moviendo las aguas, están agitadas.
Y en este gran mar que se menciona acá, o dice mar grande, de hecho, en el literal. Versículo 3 dice, lo leo, 4 grandes bestias, diferentes la una de la otra, subieron del mar. ¿Ok? En un clima de agitación, en un clima de conflicto, sobre las tribus, las naciones, las lenguas de todo el mundo que estaban en conflicto, dice que comienzan a subir desde el mar, ¿ok? A aparecer desde el mar 4 grandes bestias, ¿ok? Quiero que vayan imaginando la historia, las imágenes. La primera, como un león, pero tenía este león alas de águila. Pongan atención a lo que dice sobre este león. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y ella fue alzada de la tierra y puesta sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. ¿Qué pueden opinar ustedes de este texto? En base a todo lo que hemos estudiado de Daniel, ¿qué se les viene a la mente? A mí, el rey Nabucodonosor, no sé si tiene relación con el capítulo 2. Sí, Bueno. tiene relación, bueno, con todos los otros capítulos anteriores, pero en la Biblia, por ejemplo, miren, lean Jeremías 4:7. Jeremías 4:7, el que la encuentra lo lee. Sí, le doy lectura. Dice Jeremías 4:7, el león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Cuando Jeremías estaba profetizando la destrucción de Jerusalén, de Israel, dice que va a venir el león, se va a levantar. Pero nosotros sabemos que la historia se cumplió y se cumplió en la figura de ¿quién? De Babilonia. ¿Cierto? Miren, leamos Jeremías 50:17. El que lo encuentra 50:17 y el que encuentre el 50:44. Vamos leyendo. $50:17. ¿Sí? Rebaño dispersado es Israel. Leones los dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, le quebró los huesos después. Entonces, ¿quién es el león? El rey Nabucodonosor. De Babilonia, ¿cierto? Sí. Jeremías 50:44. Nicole, no sé si puedes leer Jeremías 50:44. Sí, acá lo tengo. Dice, he aquí que como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada, porque muy pronto la haré huir de ella, y al que yo escoja, la encargaré. Porque ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién me emplazará? ¿O quién será aquel pastor que podrá resistirme? Entonces habla de nuevo, va a venir un castigo sobre Israel y menciona al león. El león va a castigar, el león va a comer los huesos. Pero en Lamentaciones habla de otra figura. Lamentaciones 4:19. ¿Ya lo puede leer? Lamentaciones 4:19. Y que otra persona vaya buscando Ezequiel 17:12.
Lamentaciones 4:19, no sé si alguno lo encontró. Vamos participando. Yo puedo, hermano. Ok. Lamentaciones Ligeros, 4:19. sí. Ligeros fueron nuestros perseguidores más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el destierro nos pusieron emboscadas. Amén. Entonces vemos que también las águilas iban a perseguir, ¿no? Ahora vamos al texto final. Ezequiel 17:12. Ya yo lo tengo. Dice así. De ahora la casa rebelde. ¿No habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Ok. Entonces vemos que de hecho también hay una manera interesante. Recuerden que está escrito en arameo, no está escrito en hebreo, en arameo. El símbolo de Babilonia es el león alado. Cuando ustedes van, voy a ver si lo encuentro por acá la foto. La puerta de Ishtar, que es uno de los muros de Babilonia, de lo único que ha quedado, porque los muros los destruyeron, van a encontrar que está lleno de leones alados esculpidos. Vamos a buscar acá la foto que la reconstruyeron. A ver, voy a ver si lo encuentro por acá. Aquí está, mira. Les voy a mostrar mi pantalla. Cortita. En el muro de Ishtar van a encontrar este león con las alas. Y esto no lo hicieron los israelitas. Esto era el símbolo del imperio babilónico. ¿Ok? Es decir, un caldeo, una persona que entendiera arameo, solamente con los símbolos iba a poder llegar, sin tener un conocimiento tan extenso de la Biblia, a entender que lo simboliza a este imperio. Es decir, vas a ver el punto de partida de la profecía que se está mencionando acá. ¿Ok? Eso es interesante. Pero ¿qué le pasó a este león? Dice el texto, el 4, revisémoslo. Dice: yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y ella fue alzada de la tierra. La levantaron y la pusieron sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Es decir, era una bestia, imagínense la imagen. A este león le arrancan las alas, lo levantan para que se pare en las patas, se le quita el corazón de bestia y se le agrega un corazón de hombre. ¿Qué se le viene a la mente a ustedes al decirle esto? ¿Qué piensan? Vayan a leer, miren, que uno pueda buscar Daniel capítulo 4, versículos del 31 al 33. ¿Quién puede leer esos tres versículos? Daniel capítulo 4, versículos del 31 al 33. Yo lo leo. Ok. Dice 34, o sea, perdón, 4, ¿cierto? Del. Sí, 4, Daniel 4, del 31 al 33. Ya dice sí. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojaré, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere.
En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Ok, ahora que otro puede buscar Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. El que los encuentra lo lee. 27. 26 y 27, sí. Ezequiel 36. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ok, lo que está diciendo el versículo de Daniel capítulo 7, 4, nos está hablando del imperio de Nabucodonosor. Nabucodonosor, el primer rey, ¿cierto? Más que el primer rey, el rey importante de la profecía. Y nos lo muestra como un león alado. Pero tal como dice Daniel capítulo 4, fue echado por tierra. En la profecía de Daniel capítulo 7 dice, se le arrancaron las alas del águila. ¿Ok? Fue echado por tierra. Cuando tú le arrancas las alas al águila, o le arrancas las alas a este león que volaba, fue echado por tierra. No solamente dice que fue echado por tierra, sino que fue levantado, fue alzado. Imagínense, este león se cae porque le arranca la ala, cae en tierra, pero dice que lo levantan. ¿Quién levantó a Nabucodonosor en sus años de locura? ¿Quién lo salvó? ¿Sí? ¿Quién trabajó en el corazón de Nabucodonosor cuando le dio la locura? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Dios, ¿cierto? Katia, no sé si estás hablando porque se me prende tu pantalla, pero no se escucha nada, entonces no sé si estás hablando. Te aviso, por si estabas diciendo algo. Entonces, lo que se está mostrando en la profecía justamente es la transformación del león. Ya no es una bestia, se para como hombre, ¿ok? Este imperio cambia, y así como en Ezequiel habla de que Dios cambia el corazón, a esta bestia se le quita el corazón de bestia, depredador, cierto, feroz, y se le da un corazón de hombre. Es decir, por medio de los símbolos, Dios quiere que sepamos que es Babilonia y que es la historia de Nabucodonosor. No hay cómo perderse. Todos los símbolos que están entregados ahí, una persona podía entenderlo, un gentil podía entender la historia. ¿Ok? Podemos entender la historia si leemos los capítulos del 1 al 6. No hay que ser un gran, ¿cómo se dice?, estudioso, en el sentido oráculo, genio, para entender que hay una relación entre este león y Nabucodonosor. ¿Ok? Es decir, la profecía nos está diciendo que en el tiempo en que está dada esta profecía, existe Nabucodonosor y es importante. Pero no termina ahí. Así como la profecía de la estatua no terminaba con este, digamos, con este reino, nos empieza a hablar ahora de la segunda bestia. Dice, vamos a ir a la segunda. La segunda bestia de aquí era semejante a un oso y se alzaba de un costado más que el otro, teniendo 3 costillas entre los dientes de su boca. Y le fueron dicho, levántate y devora carne, come mucha carne en abundancia. Ok. Vamos a ir a Isaías capítulo 13, versículo del 17 al 18.
Vamos a hablar qué dice la Biblia de los medos persas. Isaías 13, 17 al 18. El que lo encuentra lo lee. Dice, he aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre ni de su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a los que trastornó Dios. ¿Hasta el 20? No, hasta ahí. ¿Ok? Si se dan cuenta, la misma profecía de Isaías nos está adelantando que los que se iban a levantar contra Babilonia iban a ser los medos persas, ¿ya? O los medos, los persas también, en otras traducciones. Y los compara con un oso cruel y rapaz, ¿ok? Nos menciona, dice, que no va a escatimar, iba a matar, ¿cierto?, a los niños, al fruto del vientre, ¿cierto?, a los muchachos. Y esa es una de las características interesantes del oso. El oso, dice aquí, tiene costillas, ¿cierto? Un poco cruel la escena, si lo queremos mirar. Dice 3 costillas. Según la historia, para que ustedes sepan, el oso pudo conquistar a Libia, Babilonia y Egipto. Es decir, cuando se levantan los medos persas, ellos van en contra y conquistan a los babilónicos, a los egipcios y a los libios. ¿Ok? Eso es bastante interesante y connotaría justamente las 3 costillas que tiene el oso. Nosotros sabemos que hay un costado más alzado que el otro. Eso obviamente lo va a responder la Biblia, pero en la historia el imperio persa realmente en algunos libros lo van a encontrar como persa o como medos persa o los medos, pero era un imperio compartido de 2 culturas o de dos naciones, que eran los medos y los persas. Y obviamente los persas eran más fuertes que los medos, y por eso el oso era levantado en un costado más que en el otro. Vamos a seguir avanzando. Versículo 6. ¿Lo puedes leer, Nicole? Sí. Ya dice, después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Vamos a leer una característica de los leopardos según la Biblia. Habacuc 1.8. ¿Quién lo puede leer? Habacuc 1.8. Ya yo lo tengo. Dice así: sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Ok, aquí nos presenta, ¿cierto?, al imperio griego. El versículo dice, siguió observando, vio otra bestia, esta se parecía a un leopardo. Lo interesante es que este leopardo tenía 4 alas. Si el león tenía 2 y era muy rápido, de hecho conquistó el imperio, logró conquistar a todos los otros pueblos en 24 años. El imperio griego, que también iba a tener alas, también fue un imperio que fue el doble de rápido para conquistar
que el león. De hecho, cuando tú vas a los libros de historia, te va a salir de que Alejandro Magno conquistó todo el mundo conocido tan solo en 12 años. O sea, su campaña fue súper corta y tomó la mitad del tiempo que le tomó a Babilonia, que le había tomado 24 años poder hacer lo mismo, conquistar a todos los imperios que estaban en su entorno. ¿Ok? La mitad, el doble de las alas. Lo interesante es que esta bestia tenía 4 cabezas, 4 partes importantes, 4 territorios. Lo vamos a ver más adelante. ¿Se recuerdan que en Daniel capítulo 2 se nos menciona la estatua? Que la cabeza de la estatua, esto lo vimos en el capítulo 2, nos dice: tú eres la cabeza de oro. Bueno, aquí este león tiene 4 cabezas, por lo tanto tiene 4 reyes importantes. ¿Ya? Estoy trayendo un símbolo que vimos en Daniel capítulo 2. ¿Ya? Entonces hay 4 reyes importantes que tiene esta bestia leopardo, que nosotros sabemos los que conquistaron a los medopersas son los griegos. ¿Okay? Hay mucha información ya de las batallas de los griegos contra los medos en los libros de historia. Especialmente Alejandro Magno. Este es el que logró hacer esa hazaña de que en 12 años conquistó el mundo conocido. ¿Ok? Fundó una ciudad importante, Alejandría, y puso su capital en Babilonia también Alejandro Magno. Vamos a seguir leyendo. Después de esto, y aquí la profecía hace un pare. Yo creo que también hoy día nos vamos a quedar hasta aquí, hasta esta parte que vamos a leer, y vamos a continuar la próxima semana, pero vamos a leer estos dos versículos. ¿Ok? Dice: después de esto, después de lo que yo vi, después de estas 3 bestias, que si se dan cuenta, Daniel podía compararlas con algo. Eran unas bestias naturales, si lo queremos ver de una manera, una como león, una como águila, una como oso, una como leopardo. En cierta manera son bestias naturales, que pueden ser comparadas con algo del reino animal. ¿Ya? Es importante esto que menciona la profecía. Después de esto, vi más visiones nocturnas. Y he aquí una 4ª bestia, espantosa, terrible y fuerte en gran manera. Aquí hay algo que Daniel no puede describir, no tiene un punto de comparación de decir: oye, esta bestia se parece a... y no sabe a qué compararlo. Entonces, cuando él quiere comparar, el primer punto de comparación que nos entrega de esta bestia, dice que tiene dientes grandes de hierro. ¿En qué capítulo de Daniel se habla del hierro? Les hago esa pregunta. ¿En qué capítulo pasado de Daniel hablamos del hierro? En el capítulo 2, cuando hablamos de las... Correcto. ¿Puedes buscar, Nicole, el capítulo 2 en la parte donde habla del hierro? Sí, por supuesto. Y leernos del capítulo 2 qué dice sobre el hierro, sobre la interpretación, sobre todo la interpretación, cuando Daniel le interpreta al rey. El versículo 40. Daniel capítulo 2, versículo 40. Ya, dice: y el 4.º reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Ok, ahora les voy a leer, miren, el capítulo 7, versículo 7. Teniendo grandes dientes de hierro, con los cuales devoraba y descuartizaba, y lo sobrante lo aplastaba con sus pies, con sus patas. Era muy diferente a todas las bestias que había antes y tenía 10 cuernos. ¿No les parece
que se puede hacer una relación entre los dos textos? Los dos pisan con los pies, los dos son de hierro, ¿cierto? Desmenuzan. La bestia dice que descuartiza, rompe, desgarra. Mientras que en Daniel 2 dice que desmenuza y quebranta. ¿Ya? Y pisa. Rompe todas las cosas. Aquí esta bestia hace la misma acción. Es decir, nos entrega un punto inicial muy fácil de descubrir y nos entrega ahora un paralelo, un conector. Yo le llamo así, son conectores proféticos. Y dice, para que uno no esté perdido, oye, ¿de qué estamos hablando? No, tiene un conector para que tu mente haga una relación con un capítulo anterior. Para que se una, para que hagamos un paralelo, para que digamos, oh, es lo mismo. Si Daniel ve los dos sueños, dice, oh, es lo mismo, este es Nabucodonosor. Y después cuando llegamos al otro punto, oh, es lo mismo. Llegamos al mismo imperio. Entonces si nosotros ponemos la profecía una arriba de la otra, vamos a encontrar dos líneas paralelas que van a marcar los dos eventos. Y nos va a hacer relación. Daniel es decir, estoy viendo algo que yo ya vi, que ya se me reveló, que ya se me mostró, y ocurre en el mismo periodo de tiempo. ¿Ok? Esa es la información que se le está dando a Daniel. Pero ahora se le dice que esta bestia era diferente, él no la conocía, no sabe lo que es, jamás lo había visto. Y ahora le dice y le agrega un detalle. Tiene 10 cuernos. Esta parte ¿Ok? se refiere quizás a la última parte de la estatua cuando se hace la mezcla entre barro cocido. Y ahí menciona como los dedos de los pies de la estatua. ¿A eso se Mira, referencia a este texto? aquí yo tengo que cortar un poco. La tradición adventista dice, no, es que son los 10 dedos de los pies. No. Daniel 2, si ustedes van a Daniel 2, no van a encontrar que se mencionan los dedos de los pies. Como 10 dedos de los pies, no. Se habla de los dedos de los pies en plural, de los pies. ¿Ok? Por lo tanto, es una información que se le está entregando ahora. Es una información nueva. En Daniel 2 dice de que hay barro cocido, ¿cierto? Que hay hierro con barro cocido, pero ahora se mencionan los 10 cuernos. Es una información nueva que se está anexando. Obviamente nosotros podemos generar un paralelo siguiendo la línea histórica, pero hay más información que va a venir, porque dice, observando los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía de entre ellos, ante lo cual 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz, y he aquí este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba blasfemias, grandes cosas, algunas traducciones. ¿Ok? Vamos a revisar un poco de información. Déjenme buscar la palabra cuernos. La palabra cuerno, ojo, no es una palabra que sea desconocida. Hay muchos versículos de la Biblia donde aparecen cuernos. De hecho, el altar de Dios iba a tener cuernos. Para que ustedes sepan, tenía en las puntas. El altar del incienso, si no me equivoco, el altar de la expiación. ¿Ya? Miren, lo voy a leer Levítico para que me crean. Levítico capítulo 4, versículo 25. Entonces el sacerdote tomará sus dedos de sangre de la víctima por el pecado y los pondrá en los cuernos del altar del holocausto. Luego derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Ahí aparecen cuernos. ¿Ok? Voy a buscar un texto que lo tengo por acá. Los cuernos, según la Biblia,
tienen algunas connotaciones. Hay un texto que Jesús, ojo, Jesús es comparado a un cuerno. Dice, levantaré en Israel cuerno de salvación. ¿Por qué es comparado como un cuerno? Salmos capítulo 22, versículo 21. ¿Alguien lo puede leer? Salmos capítulo 22, 21. Ya leí. 22-21 dice, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Los cuernos eran el instrumento con que corneaban, ¿cierto? Eran poderosos. Ahora miren, vamos a leer otra supuesta profecía, ojo. Porque esta fue profecía que se le entregaron cuando los profetas fueron engañados, pero igual cuenta como símbolo profético. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 11. El que lo lee, o sea, el que lo encuentra lo lee. ¿Lo leo? Dice, ¿Sí? y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Si se dan cuenta, las bestias tenían cuernos. ¿Para qué eran los cuernos? En las bestias. ¿O para qué sirven los cuernos en las bestias? Para derribar. Para derribar, para enfrentarse. De hecho, los cuernos son para enfrentarse contra otra bestia, para hacer la guerra, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, miren, Ezequiel 34, 21. Porque con el flaco y las espaldas y la espalda empujáis, y con vuestros cuernos acometéis contra los débiles, hasta que la habéis dispersado fuera, ¿ok? Los cuernos en la Biblia son elementos para cornear, para golpear. Es decir, esta bestia iba a ser poderosa o no si tenía 10 cuernos. O no tiene 2, no tiene 1, tiene 10 cuernos. Era poderoso. Nos está diciendo entonces, está representando interesantemente que esta bestia iba a ser súper poderosa, por eso iba a aplastar, comer, descuartizar con sus dientes de hierro. Nos está presentando que es una bestia terrible, ¿cierto? Pero en medio de los cuernos hay algo raro. Dice que nace algo raro entre los cuernos, que es de una naturaleza distinta. Los cuernos son herramientas para cornear, para hacer guerra, son fuertes. Pero aquí hay un cuerno que hace algo totalmente distinto. Tiene ojos de hombre y una boca que habla blasfemias o grandes palabras. Es decir, entre medio de ese poder se va a levantar uno que va a tener un poder totalmente distinto. Y habla blasfemias. Y tiene ojos. Vamos a revisar esta parte interesante de los ojos. A ver. Después vamos a detallar el tema de los 3 cuernos. Esto lo voy a sacar del Comentario Bíblico Adventista. Generalmente dice, los ojos se toman como un símbolo de inteligencia, a manera de contraste con los otros pueblos que eran analfabetos. Este poder, este cuerno, está representado como un cuerno pequeño, en estatura, en tamaño, en poder de fortaleza, pero por lo visto es notable en inteligencia, en perspicacia y previsión.
Es decir, la profecía, hasta donde hemos leído, dice, va a haber un poder terrible. Voy a recapitular. Con esto vamos terminando por el día de hoy. Se levanta una bestia, nos entrega toda la información para saber de qué es Babilonia, ¿ok? Y nos habla de que el corazón de Babilonia es transformado. Después se nos presenta a una bestia como un oso, por su naturaleza rapaz y belicosa, que iba a conquistar 3 reinos por las 3 costillas que tiene. Tercero, se nos presenta un reino como el leopardo, bravo, fiero, con 4 alas, que iba a conquistar rápidamente el mundo. Y finalmente se nos vuelve a entregar un paralelo con los pies de hierro, porque desmenuzan, rompen, ¿cierto? Y así como los pies, ahora vamos a juntar los 2 datos. En Daniel capítulo 2 se nos dice de que es en parte débil y en parte fuerte, porque está el barro con el hierro, y no se pueden juntar, ¿ok? Por eso es frágil, porque no se puede juntar, eso lo estudiamos. Pero ahora no nos menciona el barro, pero sí nos menciona 10 cuernos fuertes, pero de entre ellos uno pequeñito, que para que aparezca ese pequeñito tuvo que botar 3 de los grandes. Y se ve como pequeñito, tiene poca fuerza este cuerno, no es tan potente como los otros cuernos, pero tiene boca que habla grandes palabras contra el cielo, blasfemias, y tiene ojos. Juntémoslo con el símbolo del barro y el hierro, que está en uno de los símbolos, y ahora juntamos en el otro cuernos grandes con un cuerno pequeño. Se vuelve a presentar la mezcla. Antes se nos presentó una mezcla del hierro con el barro, y que esta unión era frágil, y hablamos de que el barro también es un símbolo del cristianismo realmente, pero que al mezclarse se contamina y no es fuerte ni el uno ni el otro. Ahora nos menciona la misma mezcla, por eso se tienen que juntar los símbolos porque entrega, pero ahora esta mezcla ya no es presentada como el hierro con el barro, sino que ahora la mezcla se nos muestra los cuernos grandes con el cuerno pequeño. Esta es la mezcla. En uno, barro con hierro, y en este otro, cuerno pequeño con cuerno grande. Pero estos cuernos, o este pequeño, que parece débil, tiene el poder para botar los cuernos grandes. Pero esta mezcla, lo que sacamos de Daniel capítulo 2, hace débil esta unión. Por lo tanto, tenemos que entender que estos cuernos, que aparentemente son fuertes, al estar con este cuerno pequeño, realmente son débiles. Hasta aquí podemos llegar o concluir solamente con lo que tenemos texto hasta ahora, y echando mano de los capítulos que habíamos estudiado en el pasado. La próxima semana vamos a ver qué pasa con el juicio de esto. Porque se presenta ahora el anciano de días. Así como en Daniel capítulo 2 se presenta la piedra que llega, ahora se va a presentar otro acontecimiento. ¿Ok? Que es el juicio, el anciano de días. Y se presenta un evento antes de la destrucción de la estatua. Vamos a dejar tarea. ¿Cuál es el evento que corresponde a la caída de la piedra? En Daniel capítulo 2 vimos que hay un evento que es la caída de la piedra, cuando es cortada la piedra con no mano humana. En Daniel capítulo 7, en los versículos que vamos a leer la próxima semana, ¿qué evento representaría el no cortado con mano humana? Que aparece en Daniel capítulo 2. Entonces ahí les dejo la tarea para que lo puedan leer, puedan estudiar y puedan encontrar ese paralelo. ¿Cuál versículo de Daniel capítulo 7 es el paralelo con no cortado con mano humana?
Vamos a dejarlo hasta ahí el día de hoy. Obviamente estos capítulos más largos no podemos sacar una conclusión final, pero sí podríamos decir que en la profecía la conversión de Nabucodonosor es importante. ¿Por qué? Porque se toma el tiempo en Daniel, que no, son bestias, no tiene nada que ver con la salvación para algunos, de volver a recordarnos que Dios es el que transforma el corazón y puede cambiar el corazón de las bestias en corazón de hombre. Es decir, puede tomar nuestro corazón, pues nosotros no somos bestias, ojo. Puede tomar nuestro corazón y nos puede dar un corazón de carne, nos puede transformar tan ciertamente como transformó a Nabucodonosor. Hay otros que no van a ser transformados, lamentablemente. Y ahí tienen las otras bestias. Las otras bestias no fueron transformadas. Pero aunque no sean transformadas, también tienen un papel que desempeñar en la historia donde Dios actúa. No sé si hay algún comentario que quieran dejar para ya irnos a descansar. El día de hoy es un poquito más denso. Ok, voy a colocar la pregunta en el grupo. ¿Algún comentario final de perspectivas de lo que hemos visto hoy? Evita, aproveche. Bueno, por ahora no tengo ningún comentario. Ok. Nicole, para ir cerrando. Nada, que sabes que después siento que me salté una infinidad de clases, ahora que volví a entrar de nuevo, pero siento que hoy estuve súper atenta, me ayudó mucho como a recordar ya todo lo que habíamos pasado y como de verdad ponerme más al día. Me sirvió mucho, de verdad. Me gustó Ok. mucho la clase de hoy. Carolina. Bueno, más que todo se centró en lo del león y bueno, recordar sí, nos sirvió de repaso para recordar el momento cuando Nabucodonosor estuvo allí, ¿cierto? Durante estos 7 años, como comiendo como una bestia, y como Dios tiene el poder de restaurar los corazones más, de quebrantarlos, ¿cierto? Los corazones más duros y traerlos de nuevo a Él. Y bueno, donde hablaba del cuerno pequeño, pues pensaba en el papado, en el papa, es como lo que representa, ¿cierto? Y bueno, Amén. ok. Ok, ok. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí entonces. Vamos a orar para terminar el día de hoy. La próxima semana espero tener ya las imágenes, porque no quiero adelantarle las imágenes hasta que podamos leer la Biblia. Podamos como imaginar. Ya la próxima semana vamos a ver interpretación y ahí vamos a volver a tener unas imágenes ahí que tengo de las bestias para que sea más ilustrativo. Vamos a orar para terminar. Gracias, Señor Todopoderoso, por este momento que tenemos de leer la Escritura, estudiar, y te pedimos que puedas centrarnos en estudiar la profecía, revisarla, Señor, porque hay muchas cosas que tenemos que aprender que están conectadas con los capítulos anteriores. Permítenos, Señor, seguir estudiando y te suplicamos, Señor, que nos des la inteligencia, nos des, Señor, la capacidad, así como se la diste a Daniel, de poder tener entendimiento en todo sueño, visión y profecía, para poder estudiar la Biblia y entender tu profecía. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén.